Hola a todos y todas, bienvenidos a un poquito de medicina. Esta vez hablaremos un poquito de ruidos y focos cardíacos, así que comencemos. Los ruidos cardíacos son vibraciones auditivas que se producen en condiciones fisiológicas por el cierre de las válvulas del corazón. Así tendremos un primer y segundo ruido. El primer ruido identifica el comienzo de la sístole ventricular y el segundo indica el comienzo de la diástole. Entonces, recordemos un poco sobre las válvulas del corazón. Esta es una vista del corazón desde la parte más apical, como si lo miraras desde arriba. Así tendremos en la parte anterior a la válvula pulmonar, detrás la válvula aórtica. Estas dos son las válvulas sigmoideas. En la parte posterior tendremos del lado derecho la válvula tricúspide y del lado izquierdo la válvula mitral. Estas serán las válvulas auriculoventriculares. Entonces, el primer ruido se va a generar por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que son la válvula mitral y la tricúspide. Pueden aumentar de intensidad en ciertas patologías, como en la estenosis mitral, y se puede encontrar disminuido en presencia de fibrosis o insuficiencia mitral. Este primer ruido se oirá como un loop. El segundo ruido se produce por el cierre de las válvulas sigmoideas, la válvula aórtica y la pulmonar. Muchas veces puede ser inaudible el cierre pulmonar en personas mayores y el cierre aórtico en personas con estenosis aórtica severa. El segundo ruido algunas veces puede generar un desdoblamiento. Esto sucede cuando se retrasa el cierre de una de las dos válvulas. En condiciones fisiológicas se oiría como un dup. Así es como se escucharía el primer y segundo ruido. También tendremos un tercer y cuarto ruido. El tercer ruido aparece al inicio de la diástole. Puede ser fisiológico en situaciones que generen un aumento del gasto cardíaco, como en atletas, en mujeres gestantes o cuando tenemos fiebre, pero también aparece en condiciones patológicas, donde encontramos una dilatación ventricular, como en insuficiencia cardíaca grave o en una miocardiopatía dilatada. Así es como se escucharía el tercer ruido. El cuarto ruido es siempre patológico. Aparece al final de la diástole y se genera por la contracción auricular en un ventrículo poco distendible. A esto se denomina patada auricular o galope auricular. Es típico en hipertrofia ventricular, miocardiopatía hipertrófica o en cardiopatía isquémica, y estará ausente en presencia de fibrilación auricular. Así es como se escucharía el cuarto ruido. Ahora, es importante recordar que el tercer y cuarto ruido se escucha mejor con la campana del estetoscopio. ¿Por qué? Porque estos son sonidos graves y de baja frecuencia, y el primer y segundo ruido se escucha mejor con la membrana del estetoscopio, ya que es para sonidos agudos y de alta frecuencia. Entonces, muy rápidamente también veremos los focos de auscultación cardíaca. Para esto podemos tomar como referencia el ángulo de Lewis. Este se forma con la unión del mango y el cuerpo del esternón. Se va a encontrar a la altura de la segunda costilla. Así tendremos por debajo el segundo espacio intercostal, donde estará del lado derecho el foco aórtico y del lado izquierdo el foco pulmonar. En el quinto espacio intercostal del lado izquierdo se encontrará el foco mitral en la línea medio clavicular y el foco tricuspidio se situará también en el quinto espacio de ese mismo lado, pero en el borde paresternal. También tendremos un foco accesorio o foco de Erbb que se encuentra en el tercer espacio intercostal izquierdo. Aquí se identifica mejor la insuficiencia aórtica. Y para entender mejor el tema lo veremos con un ejemplo. Un poquito de ruidos cardíacos. Señale la afirmación falsa con respecto al tercer ruido cardíaco. A es un sonido de baja frecuencia. B se puede producir en procesos que incrementan la velocidad o el volumen de llenado ventricular. C aparece al final de la diástole. D está presente en pacientes con insuficiencia mitral grave. Y E puede aparecer en niños normales y en pacientes con gasto cardíaco elevado. Entonces, ¿es un sonido de baja frecuencia? Esto es correcto. Recuerden que el tercer y cuarto ruido son de baja frecuencia. Son ruidos graves que se auscultan mejor con la campana del estetoscopio. ¿Se puede producir en procesos que incrementen la velocidad o el volumen de llenado ventricular? Correcto. Ya que dijimos que el tercer ruido aparece en condiciones que incrementen el gasto cardíaco, y estos procesos incrementan la velocidad del volumen del llenado en el corazón. ¿Aparece al final de la diástole? Falso. Pues sabemos que el tercer ruido aparece al inicio de la diástole, y es el cuarto ruido que aparece al final de la diástole. Está presente en pacientes con insuficiencia mitral grave. Esta alternativa también es correcta.
Recordemos que el tercer ruido aparece en condiciones patológicas donde encontramos una dilatación ventricular. Este es el caso de la insuficiencia cardíaca grave, en este caso la mitral, o en otras condiciones como la miocardiopatía dilatada. ¿Puede aparecer en niños normales y en pacientes con gasto cardíaco elevado? Pues esto también es correcto, ya que a diferencia del cuarto ruido, el tercer ruido puede ser fisiológico y aparecer en situaciones hiperdinámicas. Los niños de por sí están en una situación de hiperdinamia, donde está incrementado su gasto cardíaco. También mencionamos que estas situaciones las podemos encontrar en el embarazo o hasta cuando tenemos fiebre. Entonces, la respuesta es la alternativa C. Eso es todo, espero que el video les haya gustado. Si es así, no se olviden de compartirlo, dejar un bonito comentario y hasta el próximo video.